Descubre nuestra programación y prepárate para ver mucho más. Más puntos de vista, más deporte, más series, más arte y ciencia, más música y cine, más documentales, más entretención para grandes y chicos. Descubre Chile TV, donde todas las verdades se tocan. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Descabelladas. Aquí con mis queridas Alejandra Matos. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien. ¿Sí? ¿Yasna Levin? Bien. Fíjese que las veo contentas a las dos. Son las hormonas, querida. Ah, sí, mire. Ay, no sé. Empecé a tomar hormonas. No te puedo creer. ¿Y usted? No, yo estoy contenta porque... Me la recetó el doctor. ¿El doctor? Yo estoy contenta porque acabo de ver la noticia de que la Corte de Coyhaique acogió el amparo ¿Ya? Presentado por el Servicio de la Mujer y Nabila Rifo. Por el caso de Nabila Rifo. Y obliga a la Comisión de Libertad Condicional a volver a analizar la solicitud de libertad de su agresor. Homicida, en realidad. Totalmente. ¿Saben quién no está muy contento hoy día? ¿Quién? ¿Quién despertó no sabiendo o que nada hacía presagiar? ¿Saben quién o no? El Ministerio Público, la Fiscalía, porque el batatazo que le dio la justicia, el Poder Judicial, sobre la absolución de todos los imputados, acusados en el caso de SQM, el juicio más largo de la historia en lo que lleva, digamos, la reforma procesal penal. Así que vamos a estar conversando acerca de este revés enorme que tiene la Fiscalía en el caso más emblemático, uno de los casos más emblemáticos del financiamiento irregular de la política, como es SQM. Vamos a hablar también de la franja, de cómo se entibia o se enfría la campaña. Yo creo que ya a esta altura, bueno, vamos a estar en eso. A lo mejor la gente lo único que quiere, me incluyo, es que por favor lleguen luego las elecciones. Y también vamos a hablar de la electrizante crisis por la tarifa de la luz. Si bien es cierto, no es menos cierto. ¿Qué pasó aquí? Un error con otro error. Se anulan los errores. Un informe que dice que al final las platas no salieron del bolsillo de las personas en el primer error. Un enredo padre, como diría mi abuelita, pero que vamos a tratar de explicarles a ustedes. Y lo último, por cierto, es lo que ha pasado en materia internacional con el giro que ha dado el gobierno de Bolivia. Estamos hablando de las elecciones en ese país. Un giro hacia la derecha, otros dicen que no es de derecha, que es como de centro izquierda, el nuevo presidente de ese país, Rodrigo Paz. Y también, por supuesto, vamos a hablar de las manifestaciones en Estados Unidos contra el rey. Un rey que respondió con sus típicas respuestas en inteligencia artificial, él tripulando un avión de combate y repartiendo, voy a decirlo, ¿por qué no? Sí, po. Caca a los manifestantes. Mirna. Ay, Heces. heces, exactamente. Así que va a estar súper entretenido el programa, era que no. Y por supuesto vamos a partir por el caso... no sé cómo llamarlo, porque la Fiscalía tiene algunos temas, no hay que ser tan injusto porque ha tenido importantes triunfos. El tema es que este es un juicio que duró 11 años prácticamente. Le costó al Estado más de 2.000 millones de dólares. ¿De dólares? No, de Oye, pesos. de pesos. Bien. 2.000 millones de dólares, un tercio del ajuste fiscal. Exactamente. Yo dije dólares, pero No. inmediatamente reaccioné. Muy bien. Y además se habla de una cantidad de audiencias, más de 558 días de audiencia, es decir, demasiado tiempo. Y ustedes saben que cuando la justicia dura demasiado, algunos dicen, eso ya no es justicia. ¿Cómo lo ves, Alejandra? A ver, yo creo que hay que separar distintas capas, porque este es el típico caso donde la gente siente mucha indignación por lo que percibe como privilegios de las personas poderosas. ¿Hubo financiamiento ilegal de las campañas políticas? La hubo.
qué duda cabe, digamos, por eso se hicieron reformas para digamos, acotar la posible influencia de las empresas en el financiamiento de las campañas, aunque ahora se hace igual porque, digamos que, por ejemplo, toda la plata que se financia en campañas de redes sociales no existe para el CERVEL. Pero el tema para la justicia, el tema no es si las cosas ocurrieron o no ocurrieron, sino si es posible probarlas. Y si es posible probarlas en torno a delitos, porque estamos muchas veces acostumbrados a que sea la justicia la que haga el trabajo de la sociedad. La sociedad puede reprochar muchos actos y no necesariamente tienen que ser delitos, sino que basta que tengamos un consenso que ciertos actos son reprochables, debiera bastar con eso para empujar, por ejemplo, cambios legales y todo. Pero en Chile estamos acostumbrados a que si no lo dice un tribunal, entonces hacemos como que no es necesario hacer el cambio. Entonces se le dio la tarea a la justicia de investigar y sancionar este financiamiento ilegal a la campaña, y es ahí donde el Tribunal Oral hoy día dice han hecho un pésimo trabajo. Hicieron un pésimo trabajo, poco prolijo, y tomaron decisiones procesales como aunar todas las causas en vez de resolverlas por separado, que además dañaron los derechos a defensa de las personas. Y estos son criterios que debieran regir para todas las personas sin importar su condición social. Y yo creo que ese es un problema que tiene la Fiscalía desde sus orígenes. La Fiscalía ha tendido a moverse, a ponerle como ñeque a causas según el aplausómetro, según el clima social, y que obviamente es agradable y rentable para las carreras de los fiscales estar a favor del viento, digamos, a favor de las causas, y con esa mirada se pierde de vista que tienen un trabajo que debe ser muy exquisito, muy, muy fino, porque se trata de aplicar penas, sanciones del Estado que afectan a las personas. En este caso, según lo que ha dictaminado el tribunal, no se hizo así, no se recogieron las pruebas con la prolijidad necesaria para que las condenas por estos delitos se realicen más allá de toda duda razonable. Y a eso se le agrega el paso del tiempo, porque si al principio la propia Fiscalía dice no tengo pruebas suficientes, tiene que descartar el caso. En este caso no lo hicieron, se designaron fiscales con dedicación exclusiva que a través del tiempo fueron pidiendo más tiempo y más tiempo y más tiempo de investigación sin lograr recabar las pruebas. Pero este no es solo en este caso. Es cosa de mirar cuánto se están demorando los casos en la Fiscalía, y una de las razones por las cuales se hizo la reforma procesal penal es que la nueva justicia le prometió al país que los casos iban a ser más breves, más cortos que lo que era la justicia antigua. Bueno, escribí el libro negro, era un escándalo porque todas las causas duran 10, 20, hasta 50 años. Claro, pero discúlpale, en este caso hubo casos tan breves, hubo algunos de los inculpados con juicios tan breves que llegaron a ser impunes, los juicios abreviados. Lo que pasa es que el juicio abreviado, que también se mal utiliza, el juicio abreviado muchas veces... Yo todo esto lo estoy poniendo porque ya voy a ir al otro punto, pero todo esto que pasa con personas que tienen dinero para pagar abogados y aún así han enfrentado estos perjuicios, imagínate lo que pasa con las personas que no tienen poder. ¿Qué hace la Fiscalía cuando quiere salir rápido de los casos? Ofrece salida alternativa o juicios abreviados. Y a veces las personas, siendo inocentes, no estoy diciendo que este sea el caso porque probablemente no era así, pero hay personas que siendo inocentes son forzadas a decir soy culpable, porque si se declaran inocentes van a tener que esperar 10 años para limpiar su nombre. Y muchas veces no tienen el dinero para soportar un juicio, ni una defensa lo suficientemente potente como para oponerse a la Fiscalía. Imagínate en este caso son 3 personas con bastantes recursos políticos, sociales y económicos, pudieron soportar un juicio de 10 años y llegan hoy día y han sido absueltos. Entonces, ¿a qué voy? A que la Fiscalía tiene la obligación de hacer bien la pega, especialmente
Porque en este caso, digamos que estas personas tuvieron defensas a la altura y hoy día pueden salir con una verdad judicial que no necesariamente es la verdad, ¿por cierto? Judicialmente no se pudo probar que son culpables, han sido absueltos. No porque, fundamentalmente el peso de esa absolución cae en la Fiscalía, porque no hizo un buen trabajo. Lo mismo pasó en el caso Bomba. Recordemos que más allá de si era o no eran esas personas culpables de haber puesto las bombas, la Fiscalía hizo un pésimo trabajo y el caso se les cayó. A mí me preocupa lo que pasa con las personas que no tienen poder. Hay personas hoy día presas que son inocentes, porque la Fiscalía tiene todo el poder. En el caso de las personas sin poder, van a una audiencia con un parte carabinero o con una prueba así huachaca, meten a cualquier persona presa y esa persona no tiene ninguna posibilidad de ser, o está en prisión preventiva a largo tiempo. ¿Qué es una prueba huachaca? Una prueba huachaca es como alguna de las pruebas que se presentaron aquí. Que, por ejemplo, alguien que escuchó. No, en este caso, alguien... no, estoy pensando en el caso Bombas, que hasta al haber encontrado, recuerdo, la batalla de Chile o un póster de Guns N' Roses, era, no, sí. es que... No, pero el caso Bombas es una excelente analogía. Es una muy buena analogía. Porque resulta que salieron absueltos por un trabajo muy ansioso del fiscal, muy politizado del gobierno, y claro, salieron absueltos por mala calidad de las pruebas y luego de la investigación, y luego se fueron a poner bombas a España. Entonces, evidentemente, ahí hubo un... Yo creo que ese es el tema. Sí, la labor de la justicia no es necesariamente establecer la verdad, sino que establecer la verdad judicial con la suficiencia, más allá de toda duda razonable. Que no se logró. Yo concedo eso, pero eso no quita la indignación que va a generar esto. Por supuesto. La sensación de impunidad, el descrédito mayor de la justicia y de la fiscalía, porque para las personas, para los ciudadanos, esto, si bien son órganos independientes, uno es un poder del Estado, que son los tribunales, el tribunal oral en este caso, que es el que hizo la sentencia, y otro es la fiscalía, que es el órgano persecutor, y que le toca presentar las pruebas, investigar y presentar las pruebas para acusar. Las imputaciones que le hace el tribunal oral a la fiscalía son bastante serias: violar flagrantemente el derecho a un tiempo razonable para juicio, actuar de modo poco prolijo, como por ejemplo presentar 14.000 escritos con antecedentes que se repitieron varios, 13 certificados de defunción de testigos que se demoró tanto esto por el plazo no razonable, que terminaron muriendo, y por lo tanto además el paso de la memoria, que para los testigos empiezan a debilitarse, y el más grave, pruebas obtenidas de modo ilícito. Y esas son las primeras diligencias. Dicho eso, que puede estar bien fundamentado, no vamos a ser nosotros sin legos, como nos dicen los abogados, los que juzguemos a los tribunales, que en todo caso fue un fallo dividido, 3-2, no, 2 contra 1. 2 contra 1, perdón. Sí, porque los tribunales orales son de 3. Sí, pues, entonces, y nadie escuchó al voto disidente, porque la jueza empezó a explicarlo, como no lo traía escrito, se enredó, estaban las figuras absueltas afuera dando reacción, y nadie escuchó a esta jueza, que tenía un voto disidente bastante bien fundado. El punto es que la sentencia redactada se va a conocer dentro de un año, y la posibilidad de revertir esto es la nulidad del juicio. Sin embargo, este es el caso de las clases de ética. Este es el caso de los imputados VIP del fiscal Guerra en sus contubernios con el abogado Luis Hermosilla. Este es el caso de la impunidad y el pacto de impunidad del exfiscal Abbott con los senadores, muchos de los cuales están imputados. ¿Por qué lo digo? Porque es el caso Penta-Soquimich. Primero estalla Penta, y a partir de Penta se descubre un patrón de conducta para el financiamiento de la política que se daba también con Soquimich, y era la empresa que además más transversalmente era como una especie de concertación de partidos por la democracia, un partido transversal que financiaba a todo el mundo. Entonces, aquí hay un patrón de conducta acreditado. Es muy inverosímil que un tribunal no dé por acreditado por razones formales. Uno entiende que cuando se echa a perder la prueba no vale nomás. Pero para la ciudadanía y el sentido común no es verosímil que no se acredite el delito tributario y el delito de cohecho, que además ya se juzgaban con un estándar de pena bajísimo, porque a propósito de este caso se subieron las penas de los delitos de cuello y corbata. No es verosímil si esto involucró a 24 empresas que hicieron rectificación de su declaración de renta porque asumieron
pública y ante la autoridad tributaria que habían vulnerado la rendición de sus impuestos. Porque el mecanismo era, yo te paso plata, tú me pasas una boleta de tu amigo, de tu vecino, de tus hijos, estableciendo que me prestaste un servicio. Y de esa manera yo te dono, pero no pago, y además rebajo mi base de imponible. Sí, Claro. Eso está acreditado. Lo que pasa es que estos casos son los únicos que lograron perdurar hasta el juicio oral y no se acogieron a salida administrativa en el caso de las otras 24 empresas o juicio abreviado en el caso, por ejemplo, de Iván Moreira, como varios más, sino que son los primeros que recibieron querella de parte de impuestos internos. Hay que acordarse que el primer paso de la impunidad en este escándalo de las boletas falsas fue la instrucción del gobierno de entonces, Michelle Bachelet, al Servicio de Impuestos Internos para que no se querellara. Y sin querella de impuestos internos, la Fiscalía no podía investigar. Entonces, estos fueron los únicos casos que antes de que prosperara y se masificara el contubernio para la impunidad, alcanzaron a recibir querella. Y todo eso los chilenos lo saben. Y las clases de ética se convirtieron en el meme de la sociedad chilena. Entonces, que esto termine en absolución es muy indignante para la ciudadanía. Vamos a tener que hacer mucha pedagogía para explicar que el tiempo razonable, que la prueba ilícita y que la watch and wear y, ¿cómo dijiste tú de las pruebas? De la huachaca, las pruebas huachaca. Las pruebas huachaca. Mira, las pruebas huachaca. Pero, ¿puedo decir algo? Déjame decir una cosa cortita antes de darte la palabra. A ver, es cierto lo que tú dices, Yasna, y probablemente hoy día, no solo probablemente, porque yo estaba revisando las redes sociales y el tema era los privilegios de los poderosos que tienen la plata para pagarse buenos abogados, ¿no es cierto?, y zafar de un juicio. Eso, naturalmente, va a ser muy difícil romper esa idea en el imaginario colectivo, porque se asienta en cuestiones que han pasado y que suceden lamentablemente en nuestro país. Pero también es cierto, o no es menos cierto, que una persona no puede estar 10 años en un juicio. Entonces, tú no puedes tener a una persona, te guste o no te guste Marco Enríquez Ominami, te guste o no te guste Pablo Longueira. Tú no puedes tener a una persona que además tiene ese nivel de exposición pública, 11 años prácticamente como loro en el alambre. ¿Voy a ser condenado? ¿No voy a ser condenado? Independiente, insisto, si había o no razones para que eso ocurriera. La justicia es la justicia. Tú tienes que condenar, como dices muy bien, Ale, en la medida en que esté más allá de toda duda razonable. Y qué bueno que eso ocurra, porque se imaginan ustedes que mañana usted, yo, cualquiera de nosotros enfrenta un juicio y resulta que no me condenan bajo ese precepto de más allá de toda duda razonable. ¿Qué ocurriría ahí? No existe Estado de Derecho, no existiría justicia y estaríamos en el peor de los mundos. Entonces, nos guste o no, aquí lo central es que la Fiscalía hizo mal la pega. Y cuando se hace mal la pega, bueno, esto es lo que pasa, pues. Se caen los juicios. Mira. Claro, pero la ilicitud de la prueba, por ejemplo, se refiere exclusivamente a uno de los antecedentes de la investigación de la Fiscalía, que es la incautación de los computadores para ver los correos electrónicos, que si uno se acordara son bastante impropios. Pero claro, dice ahí no aparece que se concertaron para sacar un billete de 10.000 pesos, entregárselo en la mano, meterlo en la billetera. No sale ese nivel de detalle porque la gente no se comunica de esa manera, ni siquiera en privado. Pero la duda, el tiempo transcurrido, primero la defensa tiene harto que ver con el tiempo transcurrido, porque estuvieron permanentemente pidiendo sobreseimiento y cada una de las diligencias solicitadas también fue ralentizando el proceso. Entonces, y como loro en el alambre, perdona Mirna, pero Marco Enríquez Ominami tiene 2 campañas presidenciales en el cuerpo como loro en el alambre, entonces no está tan loro ni en el alambre. Ya, pero ya está bien, pero es cierto que cualquiera que enfrente un juicio que dure 10 años, eso tiene una afectación en tu vida, porque ni que seas Mandrake el mago, o sea, no tiene ninguna posibilidad un ser humano de que no te afecte en tu vida cotidiana, en tu núcleo interno, familiar, ¿para qué hablar? Un juicio que dura tanto. Eso no tiene presentación. El punto es que la obligación de reunir pruebas válidas y llevar el caso a juicio es de la Fiscalía. No es de otra persona. Los imputados hacen lo que hacen los imputados, defenderse de las acusaciones, obviamente. Si tienen dinero, van a contratar a los mejores abogados, por supuesto. Pero el tiempo que se demora en resolver un incidente es culpa del sistema de justicia, no es culpa de los imputados. El sistema de justicia debiera resolver los temas con mayor celeridad.
la Fiscalía, al reunir todos los casos en un mega juicio, también no permitía que se resolvieran los casos de manera, a lo mejor había casos que era más fácil resolver, llevar los testigos de una manera más perentoria que hacerlo todo junto. ¿Fueron negligencias culpables? No lo sabemos. A lo mejor se hizo. Mira, disculpa Alejandra, pero es que hay párrafos del fallo, de la resolución esta, que son insólitos. Por ejemplo, Pablo Longueira recibió de Contese, gerente general de Soquimich, un artículo para la ley de invariabilidad tributaria que beneficiaba a SQM tributariamente. Pero Pablo Longueira se lo mandó al entonces ministro secretario de la Presidencia para que lo incluyera en el proyecto de ley del Ejecutivo, no como senador de la República, sino que como persona particular. Entonces, eso no constituye prueba. Perdón, pero es que vulnera. Yo sé que el sentido común no es necesariamente el estándar con el que uno quiere que se imparta justicia, no, si es bien común, pero no es el estándar de la justicia. Pero hay cuestiones que van más allá del sentido común, o sea, son francamente inverosímiles. En la ilicitud de los computadores se entregaron voluntariamente, pero con un fin particular. Y resulta que la Fiscalía lo ocupó para ver los mails, que no estaba expresamente, pero ¿para qué quieren los computadores si no es para ver los mails que mandan los imputados a las personas con las que presuntamente cometieron el delito? Entonces, es una resolución. Entiendo muy forzada. Que la tacha es al revés, que la tacha es después de conocer los emails, piden la incautación. Pero yo creo que la gente lo puede entender. Hay muchas películas, el policía bueno que quiere hacer justicia y sabe que está con el asesino, pero el asesino se ha encargado de no dejar pruebas. Entonces va el policía bueno y le planta una prueba. Y después va a juicio y la cuestión y ya. Está lleno de películas así, de buenas intenciones, de querer hacer justicia, pero de mala manera. De mala manera. De mala manera. Entonces, no hay plantada pruebas. No, pero hay, no hay pruebas plantadas, pero tú no puedes enjuagar las pruebas así, de que la obtuviste de manera ilícita y después pides una incautación para hacer que esa prueba que la obtuviste de manera huachaca, un nuevo concepto. Yo creo que el Código de Procedimiento Penal incorpora en su artículo 3 el concepto prueba huachaca. Acaba de nacer un nuevo concepto, la prueba huachaca. Así se llamará este capítulo, pero quiero pasar a otro tema, chicas, me permiten, porque guarden material. Guarden no solamente lana, yo quiero decir que para mí el punto es tejiendo. que el comportamiento de la justicia debe ser intachable, porque no por este caso, sino que por los inocentes que están presos, porque mucha gente presa con pruebas huachacas. Eso es muy verdad. Pasemos. Sí, si la duda es si fue intachable. Oiga, o sea, si no fue intachable. Pero bueno. Ya. Mira, nos queda poquito tiempo. Yo sé que probablemente muchos y muchas de los que nos están viendo están un poco ya cansados de este tema de la campaña presidencial, pero partió la franja. Yo creo que más que si la franja se usa la inteligencia artificial, algunos usan la descalificación, otros buscan el acuerdo, lo que sea. Yo quiero preguntarles a ustedes cómo ven estas 3 semanas que quedan, particularmente en un tema. Y es que se empieza a instalar una idea de que las derechas podrían empatar. Es decir, llegar a primera vuelta empatados. ¿Qué quiero decir? Que tanto Kast como Matei y Kaiser podrían disputarse quién va a ser realmente el que pasa a segunda vuelta. Yo lo planteo esto lo han dicho algunos analistas, no sé qué tanta factibilidad tenga, a lo mejor están súper equivocados, a lo mejor no, pero es una posibilidad que se abre. Yasna Levin. O sea, empatados no pueden llegar, pero están hoy día en su adhesión con unas diferencias muy mínimas. A eso y por me lo tanto, refiero. sí entiendo, pero por si quedó la duda, porque hay gente dice, ¿cómo era un empate en la elección? Claro, digo, para que no hagamos una lectura literal de tus palabras. Pero efectivamente, la encuesta de la Cosa Nostra habla de un empate técnico en el segundo lugar y la encuesta Cadema habla de un empate técnico en el tercer lugar. ¿Qué significa eso? Que tenemos total incertidumbre en un caso de cuál de los 3 candidatos de la derecha va a disputar la segunda vuelta. Y en el otro caso tenemos dudas respecto de si Matei no es la que gana, podría tampoco ser la tercera, que es
digamos, lo que han señalado la mayor parte de las encuestas. Entonces, eso instala una incertidumbre, obviamente, en el sector opositor, que es donde esta primera vuelta es en realidad una primaria que nunca tuvieron. Y, lógicamente, el nerviosismo y las ansiedades están instalados ahí. Sin perjuicio de lo cual, la candidatura de Janet Jara no prende, porque llegó a una especie de techo de cristal del 30% y de ahí no ha experimentado ninguna alza más allá del margen de error. Y ahora está este debate, a mi juicio, enteramente absurdo de si el presidente Boric distrae o no distrae la atención, opaca o no eclipsa a la candidata Jara con sus intervenciones. Yo nunca he visto un presidente de la República que no intervenga opinando en la previa campaña. Qué bueno, estamos en desacuerdo otra vez. Exactamente. Es más, iba a decir lo mismo, pero parta usted que hoy día está de panelista. Sí, voy a aprovechar mi rol de panelista. Aprovechen. No, yo creo que el presidente sí se le ha pasado la mano en ponerse para la foto demasiado continuamente y es una incomodidad que probablemente la candidata a la presidenta no va a expresar, pero es una incomodidad cuando el presidente aparece todos los días con las frases, cuñas, mensajes que la candidata probablemente tiene preparado para decir ella. Yo no creo que llegue al nivel, como dice la derecha, de intervención política. No hay intervención política, el presidente está opinando, pero podría opinar menos, para favorecer a la candidata de su sector. Fíjate que yo tengo la sensación de que efectivamente, igual que tú, coincido en que yo llevaría al presidente a bajar la exposición de un tema que de tanto repetirse, o sea, de tantas veces que tú dices que no da lo mismo quien gobierne, porque aquel que gobierna puede llegar a recortar, fíjate que siento que se va a producir el efecto contrario. Y es que la gente va a votar incluso por aquel que supuestamente va a recortar los derechos sociales y tal. Porque se produce un fenómeno en que por contradicción con quien gobierna, o con el incumbente en este caso, el electorado desde hace algunos años está haciendo exactamente lo contrario. Yo creo que efectivamente le está haciendo un flaco favor a Janet Jara. Creo que ella no necesita al presidente y a lo mejor el presidente está pensando en sí mismo, lo que sería aún peor, si es que acaso él está solo pensando en sí mismo y en su manera de entender cómo se proyecta el país para los siguientes años. Pero yo creo que el presidente también se tiene que poner en el lugar de una candidata que, como dices tú, Yasna, efectivamente está mostrando un techo y por lo tanto, si quiere crecer, este tipo de intervenciones claramente no le sirven. Lo que pasa es que, tienes 30 segundos porque nos tenemos que ir a pausa. Que el presidente necesite alguna tribuna para proyectarse hacia el futuro, un hombre de 40 años que ya fue presidente de la República, francamente no me parece. O sea, él se proyecta solo por el solo hecho de haber sido presidente y de tener la edad que tiene. Y segundo, creo que esta especie de eclipse que haría, según varios, ya se ha convertido casi en un cliché, según varios analistas, a la candidata vale para segunda vuelta, pero en primera vuelta la disputa está al otro lado. El presidente puede reforzar, no sobra, a lo mejor no falta tampoco, pero querida, no vamos a estar de acuerdo. Que se constituya en una especie de espoloneo a la candidata me parece... Muy bien. Estamos en desacuerdo. Estamos en desacuerdo, pero así es este programa, porque si no sería una Igual lata. dije la última parte. Exactamente. Chiquillas, nos tenemos que ir a una pausa. Se olvidé algo muy importante y es que vamos a estar en el último bloque conversando con Blanca Lecaros. Ella es psicoanalista, magíster en psicoanálisis de la Universidad de León, España, psicóloga clínica de la Católica, abogada y autora, fíjense, de La pareja en el laberinto, su más reciente libro. Queremos entrar en esas dimensiones, ¿no? Algunas veces poco contadas en lo público, particularmente en un programa de este tipo, con esta autora y además psicoanalista. Nos vamos al corte, ya regresamos. El Museo Violeta Parra abre sus puertas para presentarnos 10 sesiones de destacados artistas musicales en medio de sus muros y pasillos cargados de historia. Porque la música no solo suena, también evoca, sana y mantiene viva la memoria. Todos los sábados a las 21:30 horas,
Sesiones Museo Violeta Parra, solo por las pantallas de UChile TV. ¿Cómo están? Mi nombre es Felipe Blanco, soy el conductor del programa Dominio Público, un espacio donde el pasado no es nostalgia, sino que es pura vigencia. Aquí lo que hacemos es rescatar del olvido películas, muchas películas, que en cierto modo también ayudaron a construir lo que hoy día entendemos por lenguaje cinematográfico y que por distintas razones han quedado un poco atrapadas, digamos, en el tiempo. Mi tarea en ese sentido, digamos, es explicarles precisamente el rol y la importancia que han tenido esas películas, buenas o malas, y por qué es importante particularmente verlas hoy día en este contexto y por qué esas mismas películas de hace 20, 30, 40 o 50 años pueden decirnos algo respecto de lo que está ocurriendo hoy. Espero que sigan viendo el programa y espero que estén atentos a las próximas emisiones acá en Dominio Público en UChile TV. Muchas gracias. Ya estamos de regreso y vamos a entrar en un tema que es tan complicado que ya me compliqué. Error tras error, se natean los errores, ¿o no? Cuando viene un error, con menos da más. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque no contentos con el tema de la semana pasada, ¿no es cierto? Este error de este cálculo doble del IPC en las cuentas de la luz, cuando se descongelan las cuentas, entonces aparece o se hace visible, ¿no es cierto?, este tema que recién venimos a darnos cuenta ahora, que la Comisión Nacional de Energía se da cuenta que había un doble cálculo o un doble error, podríamos decir, en cuanto a la cifra que usted tenía que pagar en su cuenta de luz. Bueno, esta semana se conoció otro caso, es distinto porque es de una transmisora. Ustedes saben que están las generadoras, las transmisoras y las distribuidoras, así llega la luz a la casa. Bueno, esta es de una transmisora, Transelec, que se autodenunció diciendo que ellos habían cobrado de más 100 millones de dólares y esto suma, por supuesto, o le pone más pelos a esta sopa. Para cerrar, ¿cómo termina el día de ayer? Con una consultora, Valgesta Nueva Energía, que determinó que respecto de la otra deuda, estos 100 millones de dólares de las 110 millones de dólares que se habrían cobrado a los usuarios por parte de las generadoras, en realidad los clientes nunca pagaron esa cuenta. Esa plata estaba en manos de la generadora, le había llegado por un préstamo o un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, tema complejo, pero estoy haciendo el resumen, pero en definitiva nunca pasó que los usuarios, los clientes, pagáramos esa plata. Entonces se armó la tole-tole y ahora se está por parte de la oposición planteando ya derechamente una acusación constitucional contra el ministro de Energía o exministro Diego Pardo. Yanna Levy. A ver, obviamente el telón de fondo aquí es una percepción ciudadana de abuso, particularmente focalizado en las eléctricas. Hubo una encuesta hace un par de semanas de la UDP-Ipsos en que preguntan por cuáles son el sector que más abusa de los consumidores y las eléctricas son la número 1, 55%. Y segundo, hay una gran confusión porque la institucionalidad eléctrica es muy compleja, tal como tú decías, desde el punto de vista de el aprovisionamiento. Están las que generan la energía, las que transmiten la energía con los grandes cables a las ciudades y las que distribuyen dentro de las ciudades. Pero además tienen la Comisión Nacional de Energía, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, el Coordinador Eléctrico y el Ministerio de Energía. Entonces nadie entiende nada. Por supuesto que en esa maraña se produjo un acto que no puede sino calificarse de incompetencia, opacidad, y como que los tres chiflados se apoderaron del sector. Pero la desproporción de la reacción a mí me parece muy preocupante. Está obviamente relacionada con el clima electoral, pero lo que piensa la gente hoy día, porque se está comunicando esto con una exageración tal que la gente cree que porque le triplicaron la cuenta eléctrica, producto de otra cosa que no tiene nada que ver y que es el descongelamiento de las tarifas, le van a devolver eso.
Y no va a ser así. Y eso es una comunicación a la ciudadanía que solo va a ahondar la irritación. Y eso me parece muy preocupante y en eso creo que hay que hacer el punto cada vez que se pueda. Lo que van a devolver, si es que sí se ha cobrado, porque como tú dices existe la duda de esta consultora, va a ser una cuenta porque es el 2%, una cuenta de 100.000 pesos le van a devolver 2 lucas. Una cuenta de 50.000 pesos le van a devolver 1 luca. Y según hoy día vi en la portada del Mercurio, en el caso de Santiago van a ser 350 pesos. Entonces, no generemos las expectativas. Y lo otro que yo quisiera decir, y esto en absoluto pretendo con esto empatar errores con errores, porque no son errores con errores, además. Aquí hay un error de incompetencia cuya responsabilidad política se ha cobrado y si existe otra responsabilidad política, administrativa o penal, tiene que ser cobrada. Pero si al sistema político de verdad y genuinamente le interesa la plata del bolsillo de los chilenos que han tenido que sacrificarse para pagar la cuenta de luz, por favor, aprueben el proyecto de subsidio eléctrico, que está hoy día parado en el Senado porque la derecha rechazó las fuentes de financiamiento. Hoy día se pagó la última cuota del subsidio eléctrico en su tercer llamado del primer proyecto, que sí se aprobó. No hoy día, sino que este mes, que son entre 35.000 y 67.000 pesos. No son 350 pesos. Entonces, veamos la proporción. Pero se acabó la plata y el descongelamiento va a seguir vigente en las cuentas de electricidad mes tras mes tras mes y va a seguir creciendo el 2007 y el 2026 y el 2027. Entonces, si tienen por un lado parado el proyecto para financiar un subsidio eléctrico que permita aliviar de verdad el bolsillo de por lo menos el 40% de las familias más pobres, no hagan gárgara ni se rasguen vestiduras por 350 pesos. Ya. Alejandra. O dejen que otros lo hagan. Vamos al error 1. Error 1. El error 1, que era el cobro del doble IPC por los mecanismos de reajuste en una porción de la cuenta que tiene que ver con las generadoras, pero también a su vez en una subporción que tiene que ver cuando empalman los precios que se cobraron en un periodo y tienen que empalmar para el siguiente periodo. En esos saldos, a esos saldos es lo que se les aplicaba este reajuste y que se hicieron mucho más evidentes y más morrocotudos, para usar otra palabra, cuando se descongelaron las tarifas porque era un periodo más largo. Ese monto, lo que dice la consultora, es que las empresas que son titulares de cobrar esta plata, les dijeron no la cobren todavía, cóbrenla a partir del 2028, pero ahora usted sí puede hacer algo, puede llevar este título ejecutivo o un título de crédito que dice, a mí me van a pagar el 2028 115 millones de dólares. Entonces usted va, empresario, como suelen hacer los empresarios, con ese papelito lo vende, lo pone en el mercado y le dan la plata ahora, como las personas que tienen una factura. Como el factoring. Es un factoring. Exacto, como un factoring. Entonces tenían un factoring de 115 millones de dólares a cuenta de lo que los usuarios iban a pagar el 2028. El 2028. Ahora, ¿qué pasa? Que ellos ya cobraron esa plata. Ya lo liquidaron. Ya entraron esos 115 millones a estas empresas. Entonces, ¿qué va a pasar? Probablemente ya repartieron utilidades. Por supuesto. O le dieron bonos a los ejecutivos, eso habrá que ver. ¿Qué hicieron con los 115 millones? Pero ellos, en vez de decir, lo dijimos la vez pasada, y vuelvo a decir con en vez de decir, esta plata no corresponde que me la paguen porque esta plata en realidad me están pagando un doble reajuste, en vez de decir eso, dijeron, sí, denme la platita, voy, la cobro, me reparto los 115 millones de dólares. Ese instrumento existe y obliga a los clientes, porque es un instrumento que existe a cuenta de lo que vamos a pagar. ¿Y qué va a pasar cuando ese banco que tiene ese documento venga a nosotros usuarios, el 2028 diga, ya, pues páguenme, porque yo ya le di la plata a estos caballeros? Y ellos que van a decir, no sé, Nayo, pues yo ya Entonces, no, si bien es cierto lo que dice esta consultora, es real que la plata aún no se paga, pero ya de los usuarios. Las empresas ya lo recibieron a cuenta. O sea, es un adelanto del Banco Interamericano de Desarrollo. A cuenta de plata que deberemos pagar. Claro. Entonces,
a menos que las empresas reconozcan, y eso es lo que es súper importante, es lo que las empresas le van a responder a este preinforme, porque las empresas pueden decir, no, yo no voy a devolver nada porque usted hizo mal el cálculo, topón para adentro. Entonces, es muy importante. ¿Qué van a responder las generadoras al preinforme? Van a decir, sí, esa plata yo no la debía haber cobrado, la voy a devolver, voy a pedir mis bonos que les pagué a mis ejecutivos, voy a pedir de vuelta las utilidades y voy a devolver la plata, o van a disputar. Yo temo pensar que las generadoras van a tratar de disputar esos 115 millones. Y lo otro que quería decir, porque el otro Transelec ya reconoció el error, Claro, ya fue una bueno, autodenuncia y... Y hace un año. Ya. O sea, Hace un ahí año. hay un poco más de moral. Hay un eso es lo poquito. que tendría que ocurrir, pues. Pero claro, Esa es la ahora parte uno que- quisiera cuando alguien te dice me cobraste de más, que le cobro, que Claro. se devolviera el tiro de la Exacto, mano. como quien dice, Ya. te devuelvo el vuelto que te X. Ahora, cobré de más. yo sí creo que esta toma de las porciones, Ya. porque si a ti a cada uno de nosotros nos sacan 300 pesos, la gente dice, bueno, son 300 pesos. Pero 300 pesos tuyos, míos, se convierten en 115 millones de dólares. ¿Y en cuántas empresas pasa esto mismo? En los dobles reajustes, en los reajustes, en los intereses bancarios. ¿En cuántas pequeñas instituciones está normalizado el doble reajuste o intereses sobre Pero el intereses? error. Lo que decía El error. Frafra, perdón, pero A ver. darle el crédito a Frafra. Frafra decía en sus tiempos que la UEF era interés sobre interés porque incorpora cosas que ya están reajustadas y después la UEF hace que vuelvan a reajustarse, en fin. Entonces, yo creo que aquí hace falta una institución que se ha propuesto durante muchas veces, muchas campañas políticas y nunca se instala, que es el defensor del pueblo, el ombudsman. Alguien tiene que ir y decir, devuélvame la chauchita, porque esas chauchitas que nos sacan a todos aquí, allá, van sumando y se constituyen en fortunas. El que concentra las chauchitas de todos saca 115 millones de dólares, que es una cifra muy considerable de dinero. Entonces, después dicen, bueno, pero ¿qué se quejan si son 300 pesos? Bueno, pero son 300 pesos que nunca se debieron haber cobrado. Ya. Pura envidia. Pero mira, antes que cambiemos de tema, solo déjame decir, porque hoy día estoy como la abogada del diablo, ¿ya? Ahora que estoy Ya. de panelista. Más diablo que abogada, O sea, pero perdón, bueno. Pero está de roja, po. Está de Exacto, roja, la ¿viste tú? diabla. Ya. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque uno dice, la primera reacción, no, están engañando a propósito, esto es un Hemos plan. sido engañados. Hemos sido engañados, ¿cuántas veces nos habrán cobrado de más y se quedaron callados y tal? Pero yo hablo no con uno, yo te digo, por lo menos con 4 expertos, 4, que no es menor en un tema como este, de distintos lugares, de distintas fuentes, distintas universidades. Y todos coinciden, es que lo primero que te dicen, este es un tema súper complejo. Segundo, este es un mundo, o sea, el sistema eléctrico en Chile es un sistema robusto, pero naturalmente se cometen errores y errores se cometen en todos lados. Y el error acá, que puede ser a favor o en contra, es algo que a la larga te va a perjudicar. O sea, tú puedes decir, me voy a quedar callado, ¿cachai? Y la empresa dice, esto no, me estoy topón para adentro, pero el topón para adentro en algún minuto se va a saber, se va a transparentar como ha ocurrido, y eso va a tener un efecto en la empresa que sin duda puede llegar a ser mucho más complejo que guardarse esta información. Por lo tanto, la tesis de el que se quedó callado porque se dio cuenta, pero puede ser para los ojos de la mayoría de las personas que piensan o porque hay una crisis de confianza de las instituciones, pero no necesariamente esas cosas ocurren así. A veces las cosas son mucho más sencillas. Y yo sé que es difícil de creer, pero lo planteo porque lo he hablado con 4 distintos expertos que me dicen, es una sábana de datos, son millones y millones y millones de datos, ecuaciones que hay que, qué sé yo, seguir, que hay que indagar. Bueno, y te pagan harto también. Que hay que fiscalizar. Y eso, no, pero también desde el punto de vista de la Comisión Ya, Nacional de Energía. Pero tampoco es cierto que sea una sábana imposible, No, un no es que sea Excel imposible, infinito. pero ¿qué es lo que te dicen? No, pero mira. Falta de fiscalización y que no hay No. tanta fiscalización. Te estoy diciendo lo que a mí me han dicho Mira, y este es un mundo las que yo al menos empresas me importa. eléctricas, todos tienen una contraparte. De hecho, este preinforme se le entrega a las eléctricas. No, es punto aparte. Ya, las eléctricas toman ese preinforme y ponen a sus expertos a estudiar esos preinformes con un sesgo. El sesgo es que no meten
dejando de pagar algo. Ese es el sesgo, porque obviamente esos técnicos están puestos ahí para defender los intereses de las empresas. Entonces, si bien el tema es muy complejo, no es tan complejo como para no ver que si hay un cobro a favor tuyo, lo puedas detectar de la misma manera que detectan los cobros en contra tuya, porque si fuera imposible de detectar, entonces la institucionalidad no podría existir. Claro, pero es que te quiero decir un punto a propósito de lo que tú dijiste, que la deuda de 110 millones de dólares, que tú dices que se quedaron las empresas y lo factorizaron, ese fue un acuerdo al que se llegó. ¿Por qué? Porque como había que cubrir los 6.000 millones de dólares de deuda y que iba a ser pagado a 10 años, las empresas dijeron, es que no tenemos caja. Entonces, la forma de hacer esto factible y que no doliera tanto el bolsillo de los ciudadanos y que se acordó con las autoridades respectivas, era justamente haciéndolo de esta manera. Pero, entonces no es como una maldad que ahora lo vamos a hacer así. Pero justo los 110 millones que son resultados del doble reajuste. Correcto. No son 115 millones en general. Complejidad o no complejidad, los errores se detectaron. Si esto lo sabemos porque la Comisión Nacional de Energía presentó un informe donde lo consigna. Se viene cobrando hace 2 años sin que se haya cobrado, por lo demás, por esta martingala pero está cobrado contablemente. Pero sí se detectó. Entonces, y lo de Transelec sí se autodenunció, sí, claro. y se llamó licitación para una auditoría, porque para devolver plata hay que saber cuánto hay que devolver. Se demoró 1 año, lo abreviaron. Hoy día hubo una reunión con la generadora, fue un fracaso, las generadoras pidieron plazo hasta el viernes para hacer sus observaciones. Entonces, yo creo que lo correcto es poner el foco en las empresas y no en el regulador. El regulador ya se cobró su responsabilidad administrativa y política. Y si se la tiene que seguir cobrando, bien. Pero el que no se ha cobrado ninguna responsabilidad es la industria. Y quiero volver al tema de los subsidios eléctricos, porque eso sí que afecta al bolsillo de los chilenos. Y ahí sí que se puede colaborar con el bolsillo de los chilenos que tanto lloramos. Allí el sector eléctrico ha hecho un lobby feroz. Y me llegó un antecedente, el diputado José Zulantay, que es el presidente de la Comisión de Minería, cuando esto se tramitó en la Cámara de Diputados, está parado en el segundo trámite constitucional en el Senado, se aprobó en la Cámara de Diputados gracias a 2 votos de la oposición, Celis y Carter. Toda la derecha votó en contra, pero en particular el presidente de la Comisión de Minería y Energía, el diputado José Zulantay, recibió 29 reuniones de lobby, que están consignadas, correcto, la gente tiene derecho a hacer lobby si lo plantea, pero en una de ellas, y esto ya es divertido porque parece que se les pasó, decía que las sesiones por el proyecto de subsidio eléctrico, de acuerdo, pero además decía, conclusión, nueva forma de financiamiento de la política. Entonces, por favor, ¿hemos llegado a ese nivel de desenfado o aquí hay un error de tipeo? Ya, se acabó la discusión. Este tema es muy complejo. Súper fácil decirlo así. Es súper complejo. Es súper complejo, nadie lo puede entender. Nadie puede entender. Bueno, pero ya, hicimos lo posible. Las computadoras no pueden sacar los números. El Excel es muy complicado. Lo que digo es que aquí hay que poner todos los elementos sobre la mesa para que podamos tener, usted en su casa, ¿no es cierto?, pueda sacar sus conclusiones. Algunos dirán, nos dejaron más enredados de lo que estábamos. Pero bueno, avancemos. Vamos a cambiar de tema porque, claro, hubo elecciones el domingo pasado en Bolivia. Y después de 20 años del movimiento hacia el socialismo, el MAS, cuyo líder natural, por supuesto, es Evo Morales, se termina este periodo. Es como los 20 años de la Concertación, pero en otro tono, digamos, más hacia la izquierda, por cierto, en Bolivia. Y termina ganando la elección Rodrigo Paz, hijo de Paz Zamora, también presidente de ese país. Un candidato que las encuestas en primera vuelta no lo daban ni por si acaso. O sea, aquí se equivocaron todas las encuestas. Todas se equivocaron y finalmente termina llegando a la presidencia de la República. ¿Qué representa esto a nivel latinoamericano? He escuchado comentarios de analistas del propio de Bolivia, digamos, diciendo unos que es de derecha, otros que es de centro izquierda, otros que es de centro derecha. Bueno, no es de súper derecha, tampoco es de izquierda. ¿Qué es lo que es? Perdón. Es demócrata cristiano, pues sí es del PDC.
Ya, Alejandra, pero el PDC... Es que hay PDC de derecha como la UCD en claro. Alemania y hay PDC reformista como la DC chilena. Entonces, Bueno, yo creo que la noticia, porque ser de derecha o ser de izquierda depende de dónde tú te metes, por ¿cierto? supuesto. Depende del espectro del propio país. Hay cosas que uno dice aquí que son como sentido común en países como Estados Unidos y te dicen que eres terrorista de izquierda. Así que todo depende de dónde uno lo mire. Ya. Pero para Bolivia, digamos, es de derecha, está a la derecha de los gobiernos que había tenido Bolivia, pero no tan a la derecha como el candidato, el que pierde aquí, el perdedor de esta elección es la ultraderecha. Y yo creo que esa es la noticia para Latinoamérica, porque todos, digamos, todas las apuestas, las encuestas y todo, era que iba a ganar, tiene como un apodo chistoso, que ya no me acuerdo, pero... El tuto. El tuto. El tuto. El tuto Quiroga. El tuto de los bolivianos. dormirá no es nuestro mucho. tuto. ¿Ah? Dormirá mucho. Pero no es el tuto nuestro. No es el tuto nuestro. Ya. Bueno, el tuto Quiroga perdió por 10 puntos y entonces esta como oleada de gobiernos de centro derecha no venció en Bolivia y gana un presidente de centro derecha moderado, que yo creo que esa es la noticia. Los bolivianos no votaron por la ultraderecha. Pero no se olviden que se mandó ¿cómo se diría? Una desafortunada declaración cuando estaba en campaña. ¿Se acuerdan cuando dijo que los autos chutos los iba a legalizar? Por favor, no use esa palabra. ¿Por qué no? No, porque esa palabra en el norte tiene un significado muy específico. ¿Ah, sí? Y cada vez que lo usan los periodistas santiaguinos, se escucha una gran carcajada, yo creo que desde Ay, ¿pero qué Copiapó hasta significa, Arica. pues? Significa pene. Ah, sí. Sí, pero Mira, ¿por qué en Bolivia le dicen chutos? Sí, pues en bueno, Bolivia en le Bolivia dicen la tuto. usan de otra manera, No, pero en Chile... Pero nosotros Pero estamos ¿qué hablando de culpa tenemos Bolivia. nosotros No de que diga no- autotrucho. Le estoy enseñando nomás a usted. Estamos porque- en el bloque de Bolivia, Ya. así que ya. No, pues entonces él dice que vamos a legalizar, imagínense, son los autos que se roban en Chile y que se los llevan a Bolivia. ¿Qué pasa, Yasna Levy? Que no aplaude el tema. Por eso, pues. Ya. Señorita, señorita. Hable. Sí, Toma usted. profesora. Toma usted. Venga. No, el tema de estos autos robados que el nuevo presidente de Bolivia quiere sustraer y regularizar, o sea, dícese del chuto. Bueno, ahora ya saben, pueden Es- usar la palabra Fue de conciencia. todas maneras hostil para Chile, porque no solo dijo eso, sino que culpó a la policía fronteriza, bueno, no existe, a la policía Ya. de ser parte de estas transacciones de autos robados que pasan a... Entonces, no fue tan neutra como regularizar un delito, sino que además culpabilizó del delito a Carabineros de Chile, y eso fue Atroz. bien doloroso. Sin duda. Ahora, efectivamente en Bolivia, para seguir la dimensión con Chile, el conflicto de la salida al mar lo resolvió la Corte de la Haya y el conflicto del Silala lo resolvió la Corte de la Haya, por lo tanto no hay nada pendiente, y a diferencia del movimiento hacia el socialismo, que lo tenía como bandera fundacional casi la salida al mar, este nuevo presidente podría tener una relación un poco más cordial con nosotros. Respecto de cómo es que es súper importante esto, A ver. respecto de qué es Ya. que yo tenía esa duda vital, pues, Claro. de derecha, de izquierda, de Eso. centro. Además, nosotros estamos acostumbrados a clasificar en ese eje, porque Tacatá, en Chile tacatá, tacatá. todavía es un poquito nítido. Y lo entrevistaron en el diario El País y él se define, dice, soy de centro. Podríamos decir que somos nacional popular democráticos. Hasta ahí todavía no entiendo, Claro. salvo que es de centro. En la ciudad de El Alto, que está al lado de La Paz, hay un santo que se llama Santo Capital. Viste que él tiene Sí. esta promesa del capitalismo para todos, que se parece mucho al capitalismo popular de la dictadura en Chile. Si quieren conocer, como dicen en España, el capitalismo puro y duro, vayan al Alto. O sea, él, tratando de reinterpretar estas palabras, es como una derecha liberal tecnocrática. Perfecto. Ya pues, oiga, O que nos centro queda... derecha liberal. Exacto, y vamos a ver cómo se van a dar estas relaciones, si es que efectivamente se pueden retomar las relaciones diplomáticas con Bolivia. Pero ahora vamos a hablar, por último, nos quedan muy poquitos minutitos, chiquillas, de estas 2.700 manifestaciones que hubo el fin de semana en Estados Unidos, con más de 7 millones de personas en las calles. Claro, un país que tiene, ¿cuántos son? Casi 200, 380. 300, claro, ya 7 millones, pero no deja de ser. ¿Y qué hizo Donald Trump? No encontró nada mejor que pedirle a su community manager, señor community manager, por favor hágame un video donde yo aparezco pilotando un bombardero y Además, voy a... vestido de rey. Vestido de rey, porque la protesta era contra la figura del rey.
Y finalmente se subió a este avioncito como una caricatura tirando caca. Yo digo caca S, bueno, a usted le gusta que le diga S. Pero, ya, me estaban diciendo... Ya dijeron chuto que digan caca, que importa. Espérate, como había partido contigo... Caca, poto, ya. No, pero es que sabes que voy a partir con la Ale de nuevo. Pero puedo partir, no te pongas celosa ya. Ale, porque nos queda poquito tiempo. Ya, mira, que haya 7 millones de manifestantes en Estados Unidos es noticia... ¿Es noticia igual? Son las manifestaciones más grandes populares. Si tú ves las manifestaciones en Estados Unidos, normalmente son 12 personas así con unos carteles dando vueltas. No hay cultura de manifestación masiva. Y estas manifestaciones fueron muy masivas, fueron en todos los estados. Vimos ahí a nuestro Pedro Pascal bailando la cumbia a la migra. ¡Ay, lo vi! Sí, precioso. Y todos los otros gringos así escuchando la cumbia. Claro. Al lado, así. Fome, los gringos. Entonces, sí, es un movimiento, es una manifestación muy importante desde el punto de vista político y es muy arriesgado lo que hizo Donald Trump de ofenderlos de esa manera. A ver. De esa manera, porque deposita la mierda no sobre dibujos de narcotraficantes, sino que sobre los manifestantes. Ni sobre la oposición. Ni sobre alguna institución federal. Eso refuerza precisamente el motivo por el cual la gente se está manifestando, que además es una idea que en Estados Unidos viene desde su independencia, que es no kings, no reconocen reyes, es una república democrática, federal democrática, y por lo tanto creo que cruzó una línea que vamos a ver cómo se desenvuelve políticamente, pero fue un traspié más o menos severo. Sí. Ahora, es como de una crueldad equivalente al video de la Riviera de Gaza con Elon Musk tomando caipiriña. Era... Sí. No era... Piña colada. Sí. Piña colada. Pero tengo que decir algo que nos queda muy poquito y eso lo vas a decir tú, Yasna Levin. Como yo estoy conduciendo... No sé qué es, pero yo quería aprovecharme de la... Eso mismo. Me leíste el pensamiento. Porque no sé por qué un pajarito... Estamos en sincronía. Un pajarito me dijo, ¿y Argentina? Ya, usted. ¿Será que había una pauta? Ya, vaya con Argentina. No, es que además el injerencismo de Donald Trump respecto de Argentina y las elecciones que tiene este domingo ya es tan grosero que devino un cohecho. Si tú le dices a un pueblo que está presto a votar en las urnas, son las elecciones de medio término parlamentarias, que tú los vas a ayudar solo si votas por el partido del presidente, o sea, por Libertad Avanza, y si no... No hay plata. No hay plata. Y después le dices a los periodistas que te acompañan en el avión presidencial, se están muriendo de hambre, y nunca le importó que se murieran de hambre los gazatíes. Y los argentinos, sí, hay una pobreza bastante extrema. Pero digamos que el desbalanceo... No, pero es que además humilla a Milei de una manera tremenda porque... Pero a él no le importa. Y no solo eso, sino que la contraprestación de la humillación, que es que efectivamente se hizo el swap, que es este intercambio de monedas por el cual Estados Unidos le pasa dólares al Banco Central argentino, no logró el objetivo y el dólar sigue estando por el cielo, en la parte alta de la pero banda. dale una oportunidad. Pues. ¿A quién? ¿A Trump? A todos. Ya, listo, se acabó. Otra oportunidad. Se acabó otra oportunidad. Ya, chiquillas, se acabó este bloque. Ya les decía que vamos a estar conversando en el siguiente con la bueno, no es psicóloga, ella es magíster en psicología. No, sí es psicóloga. Sí, es psicóloga clínica y abogada. ¡Ay, ya, se me cayeron todos los papeles! Espérate, que se me cayeron todos los papeles. Ustedes saben que yo tengo muy poquitos papeles aquí. Sí. Ella es la psicóloga de la Universidad Católica, magíster en psicoanálisis y autora de La pareja en el laberinto. Vamos a hablar de la pareja, sí, vamos a hablar de los temas de pareja, por qué está en crisis la pareja, por qué no. Sin duda que es parte de nuestras inquietudes como programa. Pero antes quiero decirle también que no se pierdan este próximo lunes a las 22 horas el último capítulo de la 4ª temporada de Futuro Esplendor, nuestro espacio de conversación donde la filosofía se cruza con la cultura pop y la televisión. Lunes, 22 horas. Ya saben, síganos además en nuestras redes sociales. No se olviden, X, Blue Sky, Instagram, TikTok, Facebook y suscríbanse también a nuestro canal de YouTube. Nos vamos al corte, ya volvemos.
Volvimos. Cuarta temporada de Futuro Esplendor. Sí, aquí por las pantallas de Uchile TV. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es tener conversaciones incómodas sobre temas importantes. Seguimos con la locura de pensar que filosofía, cultura pop y televisión son posibles. Nos vemos lunes por Uchile TV. Bien, ya estamos de regreso y queremos saludar a nuestra próxima entrevistada, quien ya está con nosotros, Blanca Lecaros, magíster en psicoanálisis de la Universidad de León, España, psicóloga clínica de la Universidad Católica, abogada y autora de La pareja en el laberinto, su primer libro, ¿no es así? Muchas gracias por estar con nosotros, Blanca. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Otro libro también? No, tengo un podcast. Un podcast. Tiene un podcast. Del podcast salió el libro. Exactamente. Claro, y nos pareció súper importante tener hoy día una mirada de algo que es tan atávico a la vida de cualquier ser humano, ¿no es cierto? Que es la pareja. Tú también trabajas en el Instituto Chileno de Terapia Familiar, Yo estudié, ¿no?, en el Instituto Chileno de Terapia Familiar. Perfecto, ¿no? Pero esto es muy interesante y quizás me gustaría partir preguntándote, ¿qué le está pasando a las parejas en la modernidad? ¿Por qué la pareja está en crisis? A ver, esa fue la razón por la cual yo partí haciendo este podcast, porque como trabajo haciendo terapia de pareja, me di cuenta que las crisis como que avanzaban a pasos agigantados junto con los cambios culturales, porque en realidad estamos en momentos de tanto movimiento cultural en los cambios en la distribución de los roles de género, cómo se distribuyen las tareas, que no ha habido tiempo para prepararse y saber cómo enfrentar esas situaciones nuevas, lo cual ha llevado a una crisis, a mí me parece, gigantesca, porque la verdad es que tenemos por primera vez la oportunidad de hacer una relación de pareja en ciertos contextos, digamos, en los que se puede, entre dos personas en igualdad, donde los dos tienen un desarrollo profesional y los dos tienen más o menos los dos trabajan fuera, pero los dos quieren estar a cargo de las cosas de la casa, pero no tenemos idea cómo se hace eso. Porque la verdad es que siempre se había hecho con una división de roles, simplemente donde una persona tenía el poder, la otra no, y además no se topaban mucho en el tipo de decisiones porque solamente tenían que acordar las más importantes y aún en esas, si había diferencias, mandaba uno. Entonces ahora, como eso no es una posibilidad, nos enfrentamos a que queremos hacer una relación de pareja fundada en el amor y bueno, el cuento es, nos encontramos, viene el amor, pero después tenemos que llevarlo a cabo en la vida cotidiana y ahí es donde empieza el choque. Las parejas entran en crisis porque no es lo mismo estarse juntando para pasarlo bien, salir para acá, para allá, que empezar a llevar la vida cotidiana y ahí empieza el choque. Y lo que ha empezado a pasar, lo que yo me di cuenta, es que al no saber cómo llevar una vida entre dos en una situación de igualdad sin que haya un tercero que te diga cómo son, hay muchas formas de cómo manejarlo. Una de ellas es el empate. Y es como, hagámoslo hoy día tú, hoy día yo, y lo que ubica al otro como un competidor, un contrincante, alguien que está como obstaculizando tu vida, no te está ayudando lo suficiente. Además, todo esto cargado de un montón de traumas sociales, porque las mujeres están más a la defensiva de que si no están a la guaite, digamos, el otro no va a hacer absolutamente nada. Entonces tengo que estar diciendo que haga esto, que haga esto otro. Y los hombres, por su parte, están con la sensación de que me van a, perdonen la expresión, a huevear todo el día. Entonces también tratando como de poner como un poco límites y con una pata fuera a veces de la relación. Relaciones que a veces, muchas veces están en un estado como de constante evaluación. Viene una crisis y como no se normaliza, que es natural que cuando entras en esto y no sabemos cómo hacerlo, entremos en crisis, la gente cree que la crisis es un desastre y por lo tanto empiezan a evaluar, bueno, ¿podemos seguir adelante o no? Y desde que se está con una pata fuera de la relación, las relaciones no se pueden sacar adelante.
Porque cuando tú estás todo el tiempo viendo, ¿estoy o no estoy con esta persona?, no estás comprometido a tratar de sacarlo adelante. Entonces, creo que por ahí vienen muchas de las razones, que ahora tenemos 2 proyectos individuales, además de un proyecto común. Antes era un solo proyecto en común en los cuales cada uno cumplía un rol. Ahora son 2 proyectos individuales más un proyecto en común. Eso es algo muy difícil, pero al mismo tiempo a mí me parece que es una gran oportunidad que tenemos de hacerlo, pero que si no aprendemos, fracasa, y ahí es donde a mí me parece terrible que está ocurriendo unas ciertas tendencias reaccionarias por una parte, volvamos atrás, ya que esto no funciona, tendencias reaccionarias mucho más comunes en los hombres, y por otro lado, mejor estar solo, que también es una tendencia muy grande, porque la verdad es que el amor y el deseo siempre han sido, a propósito del nombre de este programa, siempre es algo descabellado, siempre es algo que viene a cuestionar un cierto orden que te está diciendo cómo son las cosas. Y hoy ese orden ya no es como la estructura patriarcal que te dice tienes que hacer esto otro. Ahora el orden, lo que se te ordena mucho más, es como que nada perturbe tu desarrollo individual, es el individuo. Entonces ahora el miedo al amor ya no está desde fuera alguien que lo prohíba. No es como la familia que te va a prohibir que te cases con el amor de tu vida. Hoy el miedo al amor está dentro de cada uno. Por lo tanto, el enemigo del amor hoy en día es más bien como el narcisismo de cada uno. El individualismo es más bien lo que hoy día está haciendo imposible que las relaciones funcionen. Ahora, la aspiración de una relación igualitaria en una sociedad que no es igualitaria, puede ser como una quimera falsa, porque, no sé, uno piensa hombres que se quedan en la casa, por ejemplo, dicen, tú en este momento tu desarrollo profesional está más exigente, yo me voy a quedar en la casa, me voy a hacer cargo de los niños, pero los amigos o el entorno social lo van a huevear a ese hombre, lo van a humillar y ella también va a sentir la incomodidad. ¿Qué hace tu marido? Se queda en la casa. Antes los hombres no sentían ningún problema de decir que la mujer estaba en la casa. Exacto. Pero para las mujeres, claro, pero para las mujeres es como ponerse una cuestión de plomo. Entonces, ¿cómo se puede tener una relación igualitaria en una sociedad que no es igualitaria aún? A ver, yo creo que todas estas cosas se van haciendo paso a paso. Y yo creo que sí hay muchos pasos. Por ejemplo, a mí me parece que, por lo menos lo que yo veo en ciertos contextos culturales, medios, profesionales, medios altos, por ejemplo, padres que estén muy comprometidos con la crianza, yo creo que sí es algo que ha aumentado mucho. Ya. La tarea doméstica cuesta más, pero la crianza, yo siento que sí, de verdad, hay muchos hombres que están comprometidos, pero tal como dices tú, ¿qué es lo que ocurre? Que depende de dónde trabaje esa persona, de si los jefes le van a validar, por ejemplo, que se tenga que ir temprano, porque tiene que ir a quedarse con los niños. Entonces, estamos en un cambio también generacional, porque los que trabajan en empresas más jóvenes sí pueden, siendo papás, decir yo me tengo que ir y qué sé yo, pero los que tienen jefes más viejos les resulta mucho más difícil. Pero creo que sí hay un cambio cultural y lo que pasa es que los cambios son difíciles. Y a mí me parece que lo más difícil hoy en día está siendo el creer que es completamente anómalo y que es un problema de las personas individuales a las que lo está pasando, y por eso a mí me interesó hacer esto, para mostrar que estamos todos en la misma. Porque cuando yo hice el podcast, yo hice primero un podcast, y una de las cosas que más me dijeron y me agradecieron fue como decir, qué bueno saber que no somos los únicos a los que nos está pasando esto, que a toda la gente está teniendo los mismos problemas, tratando de arreglárselas como pueda, y que por lo tanto podemos intentar hacer algo, porque cuando tú crees que a todo el mundo anda miel sobre hojuelas y es a ti el que te está pasando, cuando le creas al Instagram. Exactamente. Y el Instagram que te está metiendo todo el tiempo, además, un mundo como ideal. Un mundo ideal, y además un mundo donde la única solución es deshazte del cacho. Claro. El otro siempre es un cacho. Ella es una loca y él es un narcisista. Esa es como la solución que te dice el Instagram, digamos, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí, lo que yo quería en el podcast y en este libro es mostrar las realidades. Por eso cuento muchos relatos de escenas, para que la gente se pueda ver como reflejada esto que le pasa a mí, también parece que le pasa a mucha otra gente. Y hay formas en las cuales podemos ir buscando arreglos
con todas estas dificultades que tú tienes, porque son ciertas. Estamos en un momento como bisagra cultural y además que son miles de bisagras culturales, o sea, como que hay muchos cambios. En muchos lugares hay más resistencia, en otros hay menos resistencia. Entonces también tiene que ver con buscar por dónde voy a tratar de hacer una vida que sea posible para nosotros. Entonces, hacer compatible en nosotros el tú y el yo es lo que está siendo más difícil. No sé si se han fijado que está lleno de películas, así como antes era la comedia romántica que terminaba felices por siempre, ahora está lleno de series y películas donde todo es un fracaso. Hay una que se llama Secretos de un matrimonio, Sí, claro. Historia de un matrimonio, hay otro que se llama, uno que eran tres, que eran como una trilogía. En general muestran esta imposibilidad de compatibilizar dos proyectos con una vida en común. Ese es el desafío. Y lo que yo quiero transmitir acá es una experiencia, no es una ideal, porque yo creo que los ideales tienden al fracaso, sino que más bien una experiencia de qué es lo que vamos encontrando en los terapeutas de pareja cuando trabajamos con las parejas en crisis. ¿Cuáles son un poquitito las salidas que se van encontrando? Para dar algunas luces. Acá no se da ninguna solución, ningún tip, pero sí ir mostrando ciertas luces de por dónde puede ir la cosa. Blanca, hay veces que sí, a determinados fenómenos que uno experimenta en la vida, o que a veces ni siquiera experimenta, porque no se ha dado cuenta y no los ha procesado, pero si les pones nombre, los empiezas a encontrar. Claro. Y uno no sabe mucho hasta cuántos son realmente existen, o es porque encontraste un nombre y entonces estás buscando la experiencia como fáctica para darle sentido. Y yo me refiero a dos fenómenos que le he escuchado mucho a las chiquillas más jóvenes, mis alumnas, mi hija, qué sé yo, que son el ghosting, ¿no? Convertirte en fantasma, no existes, no te pesco, y el gaslighting, que es esa manipulación del narciso que no ocurre eso que tú estás viendo, yo no te miré feo, ¿no? Ese es el sentido, por lo menos, que a mí me han explicado que tiene. ¿Está bien o no? El ghosting es el que se desaparece. el que se va. El ghosting es el que no te contestó más. No te contestó más. Sí. Claro. Pero tú desapareciste. No, tú también puedes hacer ghosting. Ese es el gaslighting. Ya, bueno. Ya. ¿Qué pasa con esos dos fenómenos en la pareja? ¿Y qué pasa con esto de que cuando le encuentras un nombre a algo, empiezas a encontrarlo también en tu relación de pareja? Yo estoy totalmente de acuerdo con que cuando uno le pone nombre a algo, a cualquier cosa, que pasa hoy día con los diagnósticos psicológicos, psiquiátricos, que se han vuelto una cosa terrible, porque todo el mundo se está autodiagnosticando de todo tipo de trastornos, menos el narcisismo, que siempre es de otra persona. Nunca nadie se autodiagnostica narcisista. Claro. El narcisista siempre es otro, y se lo diagnosticamos casi siempre es el ex y la mamá. Casi siempre. ¿Sí o no? Las mamás y los ex pero son narcisos. Estadísticamente, ¿cuántos hombres serán narcisos? Bueno, pero es que eso todos tenemos algún grado de narcisismo, todas las personas. Y el tema es que los hombres, yo creo que tienden a ser más individualistas. Eso no necesariamente es lo mismo que el concepto de narcisismo como trastorno. Pero estos fenómenos que decías tú, el ghosting, es cuando alguien desaparece, deja de contestar, que creo que es un fenómeno más bien de redes sociales, de que en vez de enfrentar, prefieres desaparecer, que es algo bastante cobarde, me parece a mí, claro. La conducta evitativa. Claro, exactamente, que en vez de decir no quiero seguir saliendo decir, contigo, terminamos, me desaparezco. Desapareció, claro. Y el gaslighting es una cosa que es cuando te hacen sentir loca, ¿no? Claro. Que es bastante más común en los hombres. Sí. Pero lo que pasa es que lo que yo he detectado en las terapias de pareja es que muchas veces es la persona realmente no se acuerda de que eso haya pasado, porque no recordamos los dos exactamente lo mismo. Y una persona a veces, hay personas que son negadoras porque borraron, porque cuando les da angustia, que le están gritando y lo están acusando, que eres un narcisista y no sé qué, no me acuerdo, no, yo no dije eso, entonces lo hace a propósito para hacerme sentir loca. No siempre. No todos son tan malvados. Hay gente malvada, muchos menos de los que se dice hoy en día, me parece. Sí, déjame decir una cosa chiquitita que yo creo que apunta. Mira, voy a dar a conocer una situación más personal. Yo en alguna etapa salí con una persona, salí solamente, y me di cuenta que en realidad no teníamos nada que ver. Él pensaba A, yo pensaba B, y fue como, ¿sabéis qué le voy a decir? Entonces le digo, fulanito, mira, te estoy diciendo, salir, nada más, ni un piquito. Y resulta que le digo, fulanito, mira, en realidad, la verdad... No es que nada me importe, misma. No tenemos... No, pero ¿cómo me pusiste esa cara? Entonces yo le digo, fulanito, en realidad no tenemos nada que ver.
y buena onda, pero sabéis que en realidad ya no quiero salir contigo. La reacción fue tan violenta, pero mira, tan violenta, que yo creo que, no digo que con esto justifique el ghosting, no, para nada. Pero fíjate que me explico por qué puede haber casos de personas que dicen, mejor de aquí Mejor salgo me desaparezco. rápidamente. Claro. Eso. Claro, entonces una mezcla entre miedo a la reacción de la otra persona, porque cuando nosotros estamos enganchados y estamos a la defensiva, no vemos la vulnerabilidad del otro, solamente vemos la nuestra. Claro que y sí. eso es lo que uno trabaja en la terapia de pareja, es ayudar a ver al otro, aun cuando está en un estado de crispamiento propio del estado de guerra que significan las crisis de pareja, que es poder ver al otro, porque tú siempre estás pensando que tú eres la víctima, que a ti te falta algo, que el otro no te da lo que tú quieres, y es dar vuelta un poco la cosa para poder ver al otro y desde ahí buscar un nosotros. Y una cosa que me parece importante a mí y que me movió mucho a hacer esto, es pensar que en realidad toda esta crisis surge desde la idea que tuvimos de tratar de juntar la relación, el matrimonio o la relación de pareja estable con el amor y el deseo y meterlo todo y querer tener todo eso. Y eso es lo que lo hace difícil, porque antes la relación tú aperrabas nomás y te quedabas para siempre, y ahora tú quieres que esta persona siga siendo tu pareja sexual que te atrae, porque antes esto se resolvía con infidelidad masculina y la mujer se fregó o la matan, digamos, o le quitan los hijos, no sé. Ya, esa era la forma en que se resolvía antes, ¿no es cierto? Hoy en día eso ya no sirve, la gente quiere que el otro sea un partner, y ahí me parece que está una de las grandes dificultades, pero también uno de los mayores potenciales, porque precisamente el hecho de que se trate de una pareja sexual es lo que diferencia la posibilidad de dirimir los conflictos y los choques de una manera distinta que a través del turno, el empate, de sacar cuentas. ¿Por qué? Porque eso te obliga a profundizar, porque cuando tú profundizas, ya, yo quiero tener un hijo, tú no quieres tener un hijo, yo me quiero ir a vivir acá, yo quiero desarrollar mi carrera, pero eso significaría que tú, que incluso eres el hombre, tendrías que dejar la tuya para apañarme y acompañarme. ¿Cómo lo hacemos? Ahí eso te obliga a tener que profundizar, eso te obliga a tener que realmente tratar de descubrir qué es lo más genuino deseo de cada uno, porque si en una relación de pareja una de las personas se va muriendo, se va opacando y va simplemente renunciando a sí mismo para que la cosa funcione, eso va a apagar el deseo también y no va a poder ser una pareja sexual realmente que funcione. Por lo tanto, el hecho de que sea una pareja sexual es como la clave para poder ir descubriendo qué es lo que es lo más genuino, lo más vital para cada uno, porque en algunas oportunidades lo que te puede hacer más feliz puede ser abandonar, puede ser tan valiente de abandonar tu carrera para acompañar a tu mujer, por ejemplo. Puede ser algo que sea como que tú te atrevas a hacer algo. Y eso puede ser vitalizante, puede ser no me someto a la norma general. Claro. Y eso puede ser algo atractivo para la otra persona. Y tú atreverte a hacer algo que es lo que más quieres y no conformarte. Entonces, de alguna manera, lo que mantiene vivo el deseo, lo que hace crecer a cada uno es lo que permite juntar el tú, el yo y el nosotros. ¿Pero tú crees que el deseo y el sexo, la intimidad se puede mantener en el largo plazo o son como quimeras también? Yo creo que se puede revitalizar cuando la crisis, que es esto que ocurre una y otra vez, porque las crisis además no ocurren una sola vez en la vida, van ocurriendo, nacieron los hijos, que despelote, nos desencontramos, qué sé yo. Se puede revitalizar porque de alguna manera hay que volver a encontrarse, hay que reencantarse, porque en el fondo tú ya no se puede mantener una relación en el largo plazo siendo las mismas personas planas que no evolucionan en nada, para que te pueda atraer y te pueda seguir siendo atractiva y generar deseo sexual y que haya una conexión más profunda, erótica y amorosa. Tú tienes que cambiar. Si tú eres una persona que era súper tímida y sigues siendo igual de tímida y tenías un montón de sueños y nunca los llevaste a cabo, difícilmente esa persona vas a seguir siendo atractiva para tu pareja. Pero si resulta que eras esa persona y después cambia, bueno, eso revitaliza el deseo. Entonces, las crisis, por eso yo quiero transmitir eso es lo que va pasando en una terapia de pareja cuando funciona, que obliga a moverse profundamente del lugar en el que tú estabas y cambiar para que la relación
pueda subsistir. Si es que tú te quieres quedar igual y que el otro no te venga a meter la cuchara y a incomodar, por eso que dicen que el amor no duele, el amor le duele, pero le duele al ego que no quiere que le vengan a revolver el gallinero. Cuando tú quieres que la relación se mueva, bueno, es porque es una persona que te gustó, es porque te va a venir a molestar, a incomodar, a exigir, para que la cosa subsista, que tú salgas de donde estás, crezcas y te revitalices. Si no, no hay caso. Oye, y la otra posibilidad es la soledad, pues. Por supuesto. Y esa es, yo creo, hoy en día, uno de los llamados que está siendo más general en las redes sociales. Esta persona tienes una relación tóxica porque peleaste mucho, red flag, soledad. Y hay como dos discursos porque en este momento estamos en un momento de desencuentro tan grande entre hombres y mujeres que está alcanzando como a lo político. O sea, los hombres se están yendo a la extrema derecha, las mujeres más al progresismo. Entonces ya hay un desencuentro muy grande donde los discursos, pero en los dos el discurso es la soledad. En los dos es como mejor estar sola que mal acompañada, tanto en hombres como en mujeres. Yo creo que hoy en día lo que lo tienen más fácil son las relaciones homosexuales realmente, porque las relaciones entre hombres y mujeres están siendo tan problemáticas por todas estas cosas que hay mucha invitación a que la única opción es la soledad. Y el problema es que igual la mayoría de la gente muchas veces tiene el deseo de estar con alguien. Entonces, obviamente que la soledad es una opción, pero cuando es la opción generalizada hay algo defensivo también. Pero puertas afuera. No, pero eso sí, pues sí, las relaciones pueden tener miles de formas distintas, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que ser un solo tipo y forma de relación? El tema es si esa soledad surge desde un genuino deseo de estar sola o si surge desde no me quedo otra y mejor desde la decepción. Me rendí. Cuando es un deseo genuino está perfecto, es la libertad. Pero ¿cuánto es realmente libertad y cuánto es decepción? ¿Y qué pasa con estas aplicaciones hoy día? La búsqueda de una pareja o un encuentro casual. ¿Qué es lo que te llega a ti, ¿no es cierto?, en tu consulta, en tu, digamos, trabajo que has hecho de campo para conocer cómo se está canalizando la búsqueda de esa pareja o de ese match, ¿no es cierto?, de esa media naranja. ¿Cómo está ocurriendo? ¿Cómo se canaliza? Bueno, hubo una época, cuando recién empezaron estas aplicaciones, que toda la gente estaba en el Tinder, Bumble, qué sé yo. O sea, yo no tenía ni un paciente soltero que no estuviera en las aplicaciones. Su cuenta. Ya. Pero hoy en día están muy en baja y están en baja en general. O sea, efectivamente están quebrando. Tinder como que ya no engancha tanto porque la gente se aburrió de estar haciendo, eligiendo en base a características porque la cuestión no funciona así, pues funcionó que te gustó alguien por la forma en que te miró, el más inconveniente, el más cacho para tu vida, ese es justamente el que te gustó, pues, porque así funciona la cosa. Hay una película bien mala que están dando recién que se llama como Amores materialistas, no sé qué. Sí, pues. Ya. ¿Dónde está nuestro Pedrito Pascual? Esa misma, que habla sobre eso, que yo no tenía idea que existían, pero en Nueva York hay unas empresas de hacer match, donde la gente dice, quiero a alguien que mida no sé cuánto, que gane no sé cuánto, que vote por no sé cuánto, que no sé qué. Y bueno, es una crítica a eso, pero es bien mala la película porque yo la vi porque la misma cineasta tiene una película preciosa que se llama Vidas Pasadas. Que también es de relación de amor, pero más bien habla de la renuncia a un amor imposible. Y esto no resulta, dices tú. O sea, resulta, hay montones de personas que han encontrado pareja con estas aplicaciones, pero el tema es que de repente empiezan a cansar un poco porque la gente está como haciendo match con muchos al mismo tiempo y lo que ocurre es que una de las dificultades más grandes que yo vi es que hace muy difícil poder sostener ni siquiera un pequeño romance cuando tú tienes a la primera que se puso demandante. Claro. Chao, voy a salir con la siguiente que es mucho más cool. Pero resulta que te gustan las mujeres demandantes, po. Entonces, por mucho que te incomoden y que sean hinchadoras, digamos, te gustan esa es la que te gusta. Y vas y sales con la cool y no hay tanta onda. Entonces, eso es un poco lo que empieza a pasar, que el amor no funciona así por decisión del consciente del yo. Funciona desde algo que va y te atraviesa.
Por algo, la flecha de Eros es algo que te atraviesa contra tu voluntad y contra tu conveniencia. Y creo que la principal crisis tiene que ver con que no queremos dejarnos atravesar por eso. Ya, pues Blanca Lecaros, autora de La pareja en el laberinto, te agradecemos muchísimo lo que nos has contado esta noche. Hemos aprendido, de verdad, nuestra amiga acá. Nuestra amiga que ella es la paciente de la mujer ideal. casada durante casi Bien 4 constituida. décadas. Bien constituida. Y nosotras pecadoras. Sí, no, yo estoy por la soledad, yo ya me rendí. Yo A mí soy la déjenme que con mi todavía- helado y mi serie. Basta con que lo digas Exacto. y puede que aparezca alguien en el momento mejor, están más llamando, A ver, el más inesperado y el más difícil. Uno y el nunca más sabe cacho. por dónde va a saltar la vida. Exactamente. Esa es una frase que me enseñaron de muy chiquitita. Ya. Pues Blanca, muchísimas gracias. Gracias, Bueno. Yasna. Gracias, querida Alejandra. Ya lo sabe, nunca se sabe. Nunca Y se sabe. pero Muchas gracias a gracias a todas y ustedes. todos por habernos Y encontrado esta el noche. libro es de Editorial Laurel y Sí. lo encuentran en todas las librerías. Maravilloso, Ya. sin duda que va a ser un gran aporte. Y bueno, les decimos que nos sigan en nuestras redes sociales, pues ya lo saben, X, Blue Sky, que le gusta a la Yasna, Instagram, TikTok, que le gusta a la Ale. favorita. Nos salimos de Tinder y nos salimos de Sí, Blue. ya de nos todo. aburrimos. Sí, ya de no todo. estamos. Bumble. así que, Me cansé. aunque nos busquen, Bumble. Ahí no nos van a parar. encontrar ahí. La que lleva ahora el Bumble. Sí. Y por favor, Puro suscríbanse cacho, puro a cacho. nuestro canal de YouTube. Puro cacho. Como... ya saben, nos encuentran en el 11.2 de la televisión abierta y en el 102.5 de Radio Universidad de Chile FM. Nos reencontramos el próximo miércoles y que tengan una muy buena semana. Chao.